Buenas noches, hermanos. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo repose sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Es un momento especial en que nos unimos en una misma fe, en un mismo sentir, que es Cristo Jesús. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título El arroyo seco es un campo de entrenamiento. Lo encontramos en el texto bíblico de Primera de Reyes 17, de 1 al 7. Elías Tisbita, dice aquí la escritura, es un profeta que surge en un momento crítico que estaba viviendo el pueblo de Israel, cuando la nación estaba profundamente involucrada en la idolatría en el reinado del rey Acab y Jezabel. La misión de Elías era llevar al pueblo al arrepentimiento y combatir la idolatría. Esto fue un trabajo, esa fue una misión que Dios le dio a Elías y Elías lo estaba haciendo. Entonces, Elías se le conoció en ese momento por desafiar a los profetas de Baal. Por eso fue bastante reconocido, mostrando Dios su poder derramando fuego del cielo. Y acuérdense que ese fuego del cielo se derramó en el agua y en el agua el fuego siguió encendido. Es recordado porque fue el profeta que ascendió a los cielos sin morir. Además, su nombre en hebreo significa Dios es mi Dios, mostrando la fidelidad al Dios verdadero frente a la apostasía que se había generalizado. El trabajo del profeta no fue cualquiera, un trabajo puntual que Dios había colocado en el profeta Elías. El primer punto que dice, en el campo de entrenamiento, Dios le ordena ir a un lugar. ¿Qué dice Primera Reyes capítulo 17, versículo 1? Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, mira, Elías estaba en presencia de Acab. ¿Y qué estaba haciendo? Llevando un mensaje de juicio de Dios. Por eso dijo, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia durante estos años, no va a haber sino por causa de mi palabra volverá a llover. Entonces la sequía que está anunciando Elías no es solo un juicio contra la idolatría, sino un llamado que nos hace también a nosotros hoy en día para reconocer la autoridad soberana de Dios sobre la naturaleza y sobre todo el pueblo. Ahora, pero lo que pasa en este momento es que repentinamente Dios le dice a Elías, le dice al profeta, sal del palacio y ve al lugar que yo te estoy enviando. O sea, el profeta estaba en palacio y de repente Dios da una orden que él no estaba esperando. El asunto que él quería era convertir al hombre Elías Tisbita por el hombre siervo de Dios. Quería hacer una transformación espiritual en Elías. Elías, el hombre de Dios. Antes era Elías el Tisbita. Entonces, Dios cuando nos llama a nosotros, así como llamó a Elías, es porque quiere hacer una transformación total en nuestra vida. Ya no vamos a tener la vieja vida que teníamos, sino que Dios nos da una nueva oportunidad para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Dice en 1 Reyes 17, versículo 24, confirma lo que yo te acabo de decir, hermano. Para lograr esto, Dios tenía que llevarlo a un campo de entrenamiento. Dios tenía que enseñarle a él cómo se tenía que manejar como el profeta de Dios. Todos nosotros iremos en algún momento a un campo de entrenamiento. Ustedes saben que un campo de entrenamiento es donde van todos los deportistas a entrenarse a las diferentes situaciones que ellos manejan, ya sean ciclistas, ya sean futbolistas, ya sean corredores, como sea.
la disciplina que estén manejándose, nosotros en la disciplina espiritual también tenemos que llegar a un campo de entrenamiento. ¿Qué dice Primera de Reyes 17:24? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando él llegó a donde ella no sabía que era un varón de Dios, pero cuando él le da una promesa a ella y ve que la promesa se cumple, entonces ahora sí conozco que eres un varón de Dios, porque cuando Dios habla a través de un profeta, esa palabra es puntual y esa palabra se cumple en el sí y en el amén. Si hay promesas que no se han cumplido, quiere decir que no ha habido un verdadero profeta que te dé la palabra y la promesa que Dios quiere para ti. Ahora, él lo llevó a un lugar llamado Kerit. ¿Qué significa Kerit? Viene de la raíz hebrea que significa karat, que quiere decir apartado, separado, cortar, dice que la escritura, quitar, raer, hermanos, dividir, perder y quebrar. O sea, ¿qué estaba haciendo Dios aquí? Había cortado a Elías de la vista pública para poder trabajar con él en un lugar de quietud, como el lugar donde lo estaba enviando. Una de las lecciones más duras que un verdadero hijo de Dios debe aprender en este tiempo es que, y tendrás que aprenderlo, hermano, en este tiempo, y es que Él tiene que enviarte a un querid. Sea como sea, Dios nos envió un querid antes de podernos utilizar para su gloria. Si usted no ha pasado por un proceso de entrenamiento, Dios no puede derramar su gloria para mostrar su poder a través de usted. Por eso es que el profeta es sufrido, porque él pasa por entrenamientos específicos de parte de Dios en su vida. Ahora, Dios le dijo a Elías: ve y escóndete. Eso me habla de un lugar oculto, de un lugar donde nadie va, un lugar solitario, un lugar duro, un lugar donde no va a tener con quién él compartir. Por eso Dios lo retira del centro de la vista de todo el mundo, del centro de atención donde él se encontraba en ese momento, hermano. Ahora ya no está frente al rey, ahora está frente a Dios consigo mismo. Ahora está en una comunión con Dios, porque los campos de entrenamiento es para que tú aprendas a tener intimidad, para que aprendas a tener comunión con Dios, para que te puedas relacionar con Dios como Dios quiere para poder usarte, para que a través de ti se derrame la gloria de Dios donde Él te envíe. Entonces Dios está preparando a Elías, así como Dios te está preparando a ti y como Dios me está preparando a mí en este tiempo, indicando ese retiro estratégico que Él hizo con el profeta, hermano, para protegerlo de la ira del rey de acá, porque sabe que el rey acá estaba muy molesto con él. Entonces Dios, para protegerlo de esa ira, hace un movimiento estratégico y lo lleva al arroyo de Kerit. En ese momento ya estaba la sequía en todo su furor. La sequía fue pronunciada, proclamada, profetizada por Elías, y se iba a levantar cuando él volviera a hablar su boca y profetizar que la lluvia tenía que venir. Entonces todo el mundo, toda la nación estaba en una tremenda sequía. Entonces dice aquí la palabra que por eso él es retirado, para que él aprenda a hacer la voluntad de Dios. Usted pasará por un querid para que aprenda, hermano, a caminar bajo la voluntad de Dios, respetando la voluntad de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios en su vida. Salmo 62:8, nueva versión internacional, mira lo que dice. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante el Dios, es nuestro refugio. Hermano, Dios es nuestro refugio. ¿Cuándo? Cuando usted y yo confiamos en Él. Cuando usted y yo le creemos a Dios. Cuando usted y yo caminemos con Dios. Y eso era lo que estaba haciendo Dios en el campo de entrenamiento con Elías. Elías conocía a Dios. Él
de una manera que muchos lo podemos conocer, pero Dios quería profundizar en Elías esa comunión, esa relación con él. Dios quería que él de verdad conociera profundamente a Dios para que él pudiera ser ese profeta fiel a Dios, que todo lo que hablara y todo lo que declarara fuera la voz de Dios a través de Elías. Por eso, cuando estaba en este campo de entrenamiento, fue cuando Elías se convirtió en un verdadero hombre de Dios. No fue antes. Y fíjate que antes Dios lo había usado, pero Dios necesitaba arraigarlo, profundizarlo, establecerlo en el ministerio profético, para que cuando él hablara no interviniera el corazón, sino interviniera el proceso de Dios a través de él. Ahora, Elías estaba envuelto en un control sobrenatural. Dios controlaba todo lo que estaba alrededor de él. Todas las cosas fueron ordenadas para que el sustento de Elías estuviera correctamente, porque hay algo que me gusta a mí de todo esto, que es que la economía de Dios siempre tiene todo organizado para sus hijos, para sus profetas. Él todo lo hace en orden, porque Él es un Dios de orden. Elías, hermano, ya se dio cuenta cómo Dios había establecido todo, cómo Dios había organizado todo para que a él no le faltara absolutamente nada, porque Dios, hermano, tiene el control de todo. Solamente Dios tiene el control. Y sabe que ese control es bien soberano y ninguno de nosotros podemos añadir o quitar algo del control de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Él lo tiene sobre toda su creación, sobre todos nosotros, para que simplemente obedezcamos a la palabra de Dios. Los cuervos hicieron su trabajo. El arroyo siguió dando su agüita bien fresca y bien cálida en ese momento. También nosotros, si lo obedecemos, todas estas condiciones que tuvo Elías de bendición y edificación personal, también nosotros lo vamos a vivir en los determinados momentos en que Dios vaya guiando nuestra vida, hermano. Pasar a tiempos a solas con Dios es cuando nosotros nos apartamos a un lugar tranquilo, un lugar de reposo, para poder tener una comunión con Dios, para hablar con Dios, para orar con Dios, hermano. Y por eso le digo algo muy importante. Elías ahí fue cuando se convirtió realmente en un verdadero profeta de Dios. Es que un profeta que no ore, un profeta que no tiene comunión con Dios, un profeta que no tiene relación con Dios, hermano, nunca va a poder ser usado por Dios conforme a la voluntad de Dios. Y le digo algo, ahí fue cuando él aprendió totalmente a confiar en Dios. Es que en el entrenamiento es que vamos a aprender a confiar en Dios, hermano. No llores si estamos en un entrenamiento. No llores si estamos en un querid. Dios nos tiene que mandar un querid para poder entrenarnos, para poder nosotros, hermanos, de verdad, servirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Ahí Elías se vio obligado a depender 100% de Dios. Y le digo algo. Dios quiere que tú y yo aprendamos a depender 100% de Él. Que lo más importante para ti, para mí en esta vida, sea hacer siempre la voluntad de Dios, apoyarnos más en el Señor. Si Elías no va al campo de entrenamiento, Elías no aprende a depender ni apoyarse de Dios en todas las circunstancias, como Dios quiere que tú y yo lo hagamos también en este tiempo. Entonces, todos tenemos que aprender el valor de una vida oculta. Todos nosotros tenemos que tener una vida oculta. Y cuando te hablo de oculta, te hablo de una vida de intimidad con Dios, de relación con Dios, una cosa muy personal. Entonces, la parte que los hombres no vemos, que usted y yo no vemos en ningún momento, es lo que al final nos define a cada uno de nosotros. Mire, esto es muy puntual para nosotros, hermano. Solo el tiempo que pasamos a solas con Dios va a decir realmente quiénes somos tú y yo delante de la presencia del Señor. ¿Sabes? Cuando tenemos tiempos a solas con Dios, Dios en público va a mostrar el carácter tuyo y el carácter mío. Primera Crónicas 16:11, nueva versión internacional. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Vamos al segundo punto. En el campo de entrenamiento, Dios utiliza su plan.
Vean, mira lo que dice 1 Reyes 17:4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire algo muy importante cuando usted lee el versículo 4. El versículo 4 dice, allí, que te den allí de comer. Él no podía ir a otro lugar, sino allí, en un lugar específico. Allí es el lugar del arroyo de Querit. Allí es el lugar donde Dios quería que Elías fuera trabajado en el campo de entrenamiento. Allí tú y yo tenemos que ir también para que Dios pueda trabajar con nosotros. Elías fue el único lugar que pudo ir y estar bien con Dios. El único lugar donde nosotros vamos a estar bien con Dios es en el lugar donde Dios dice, allí te vas a quedar. Por eso es que yo no entiendo mucha gente cristiana que va de iglesia en iglesia, porque es que ninguna iglesia lo llena. Hermano, hay que pararse firme y pensar que no es la iglesia la que llena, no es el pastor que predica el evangelio, eres tú. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de intimidad tienes con Dios? Y si no lo tienes, pues mijito, te va a tocar ir al campo de entrenamiento. Y allí vas a tener un encuentro personal con Dios, porque todos vamos a llegar a ese campo de entrenamiento de parte de Dios. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios te manda a un campo de entrenamiento, Dios ya tiene destinada cuál es la provisión que tú vas a tener. Y Dios te va a sostener en ese lugar, te va a guardar y te va a cuidar. ¿Sabes? Ese era el único lugar donde Elías estaba con una crisis tremenda, pero que Dios iba a ayudarlo a sacarlo adelante. Acuérdense que él se había escondido, era el único profeta que había quedado, y muchas cosas más en la vida de Elías, que tuvo temores, muchas veces fueron infundados por él, pero Dios quería sacar a Elías de toda esa crisis y que él pudiera caminar y manejarse conforme a la voluntad de Dios. Obviamente que el lugar es muy difícil, un lugar solitario, un lugar, yo me imagino de pronto que oscurecía más temprano, no sé cuántas cosas pueden ser en un lugar que está bien oculto, porque era un lugar oculto, donde no iba ningún habitante a ese lugar. Pero Dios le plació llevar allí a Elías a ese lugar. Mire, ese lugar es un lugar de dolor. ¿A quién le gusta tener dolor? A ninguno. Pero Dios lo llevó a ese lugar porque él tenía que aprender. Pero lo que sí debemos aprender es que Dios, lo dice aquí claramente la Escritura, si Dios nos envía a un Querit, quiero decirte algo, Él sabe lo que tú tienes, lo que tú necesitas, lo que tú tienes que manejar en ese momento. Pero ten la seguridad que allí donde te mandó, no te faltará jamás el sustento. No te va a faltar jamás una relación con Él. Allá puedes hablar con Él, deleitarte con el Señor en ese lugar. Y el único lugar, hermano, que debemos estar nosotros es aquel lugar donde Dios nos envía. Yo no puedo ir donde a mí me parezca, donde a mí me plazca. Yo tengo que ir al lugar donde Dios me envía. ¿Por qué? Porque el lugar de donde Dios me envía va a ser un lugar seguro para mí, un lugar en que voy a tener una estrecha relación con el Padre Celestial. ¿Sabes? Si usted y yo nos encontramos en una situación difícil, yo le digo algo, hermano. Debes confiar totalmente en la voluntad de Dios. Que cuando tú confías en la voluntad de Dios, dice la palabra, que muchas cosas de bendición van a llegar sobre tu vida. Volviendo al tema, sabiendo que allí, en ese lugar, Dios te va a sostener. No te va a faltar absolutamente nada. Porque Dios no da la provisión a medias. Dios todo lo hace completo en la vida de cada uno de nosotros. Y dentro del plan de Dios estaba llevar a Elías a Querit. Dentro del plan de Dios, tú y yo también estamos destinados a llegar a un Querit. Porque sí, cuando Dios quiere utilizarlo a uno, como utilizó después a Elías, como utilizó Dios a Elías, te vas a dar cuenta cuán importante era que estuviéramos en ese campo de entrenamiento. Ante eso, harán varias reacciones de parte de las personas que lo podamos estar. Algunos lucharemos, yo no quiero ir a ese lugar, algunos resbalaremos, otros lloraremos. Con Dios le pediremos a Dios que wow, Señor, ¿cómo va a ser esto posible? O simplemente nos sometemos como Elías, que él se fue a ese campo de entrenamiento, no discutió con Dios, no peleó con Dios, no habló nada con Dios, pero él llegó allí.
Y ahí estuvo hasta que Dios lo sacó de ese lugar. Es que tú no te tienes que ir del lugar donde estás hasta que Dios no te diga, sal de allí y viaja al lugar donde yo te voy a enviar. No podemos estar saltando, no podemos ser ranitas saltando y saltando y saltando. No, tenemos que estar en un lugar específico donde Dios nos ha colocado. Así que hay un lugar para ti que ya Dios ha ordenado y de allí Él te sacará. Así como ya había ordenado todo para Elías, todo estaba en orden, le dijo, vete allí y estate allí. Y hasta, en otras palabras, hasta que yo te diga que estés en ese lugar. Cuando ya llegó el problema, que más adelante lo vamos a ver, entonces Dios le dice, levántate y vete. Ya no te puedes quedar más aquí. Porque Dios sabe en qué momento tú y yo estamos preparados para poder salir adelante. Elías se escondió en el arroyo, sí, por obediencia a Dios. Y así tenemos que ser nosotros calladitos, tú vemos más bonito. Haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo. Y Elías obedeció. Y cuando Elías obedeció, la obediencia permitió que Dios pudiera trabajar en el plan que tenía con Elías. Si usted no obedece, Dios nunca lo va a poder sacar de allí. Dios nunca va a poder cumplir el plan que ya tiene contigo preparado y conmigo también. Por eso hay que ser obedientes como Elías. ¿Sabe? Dios lo hizo por protección, pero también lo hizo para entrenarlo. Lo estaba protegiendo, pero también quería entrenarlo, así como Dios lo hace con nosotros, por protección, pero también por entrenarlo, porque Él busca gente que Él capacita, que Él entrena para después enviarla. Y así fue que después vino esos 3 grandes milagros que hizo Elías. Que los vamos a ver más seguido, esos 3 milagros que vienen. Y la promesa de Dios es que las necesidades serían cubiertas. ¿Sabe qué? No te va a faltar nada. Todo va a estar en orden. Dios se encargó de todas las cosas. ¿Sabe qué nos permite a nosotros pensar todo esto? Que a Dios nada lo coge por sorpresa. A nosotros sí. Que a veces hacemos cosas y, wow, ¿por qué pasó esto? Yo no lo había pensado antes, no lo había meditado antes, no lo había planeado antes, pero Dios no. Los planes de Dios son perfectos. Por eso Dios, hermano, nada le puede tomar por sorpresa de las cosas que tú y yo hagamos. Y cuando esto ocurrió, Dios no se alarmó. Dios no dijo, Hércules, ¿por qué no vi esto? ¿Por qué no hice aquello? Dios no se desesperó en ningún momento, porque ya todo estaba listico. Dios no dijo qué voy a hacer, cómo lo voy a preparar, qué le voy a dar, cómo lo... No. Cuando Dios tiene un plan contigo, es puntual en ese plan y eso lo va a cumplir siempre. Querid, donde somos llevados nosotros, siempre seremos bien equipados. Vamos a tener una estabilidad con el Señor en estos procesos, donde nos va a enseñar nosotros lo que es el orden y la disciplina que viene de parte de Dios para poder ser esos ministros, esos profetas que Él necesita en este tiempo. ¿Sabes? Nosotros le servimos a un Dios que dice aquí que ya ha estado en el mañana. O sea, no está en el presente, ya está en el mañana. Ya sabe qué es lo que va a pasar contigo el día de mañana. Ya sabes a dónde vas a llegar tú y yo en el día de mañana. Y esa es una verdad que no podemos comprender, pero que sin duda tú y yo podemos disfrutar. Porque las cosas que Dios nos pone a nosotros son para disfrutar todas las bendiciones que vienen de parte de Él. ¿Sabes? Dios te pone en el allí, que es un camino por el cual tú tienes que tomar. Y esos pasos van a ser dirigidos por Dios. Independientemente de la circunstancia difícil que tú tienes, Dios te va a llevar por ese camino. Y si te dejas, irás de la mano del Señor para que Él te pueda librar de todas las circunstancias de tu vida. Dios ha preparado ese camino. Mira el Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Entonces, en la estadía de Querid, Dios está aprobando nuestro camino. Dios está aprobando nuestra manera de andar en el momento del entrenamiento. Es que ahí es donde vamos a aprender a hacerlo. Ahí es donde vamos a caminar con Dios. Por eso Dios usó el arroyo con un preciado agua. En ese momento toda la nación estaba en sequía. No había nada en la nación. Todo se había secado. Pero sin embargo Dios estaba con Elías y lo mandó a un lugar aparentemente oscuro, oculto,
pero era un lugar donde él reinaba con su comida y con su agüita a tiempo para bañarse, para acicalarse. ¿Sabe qué? Le mandaba con unos cuervos carroñeros, le mandaba la carne, un animal que en el campo religioso no era aceptado. Y Dios hizo tantas cosas que aparentemente dice, bueno, Dios, ¿cómo con esos animales tan horribles, tan asquerosos tú mandabas la comida? Pero ¿sabes de dónde sacaban esos animales la comida? Yo te digo hoy, de la cocina de Dios. No lo sacaban de otro lugar, porque ellos comían carne podrida, animales podridos. Pero Dios hace las cosas tan perfecto que la comida era muy buena para Elías. Sin embargo, Dios los utilizó para llevar la ración de comida en la mañana y la ración de comida en la noche. Hermano, eso es un milagro, porque esos cuervos no se comieron esa carne, porque esos cuervos la llevaban directamente donde Elías. Es algo que es sobrenatural. Cuando Dios quiere hacer cosas en nosotros que no podamos entender, es porque nos está mostrando que lo sobrenatural le corresponde solamente a Él. En cualquier caso, Dios suspendió todas las leyes naturales, porque en esa ley natural, donde ellos son carroñeros y llevan una carne buena para que coma el profeta, hay una suspensión de las leyes naturales de Dios para satisfacer las necesidades del profeta Elías. Nunca olvides que Dios sabe por la situación que tú estás pasando hoy. Nunca olvides que si tú amas a Dios, buscas a Dios, confías en Dios, Dios trae solución para tu problema. Dios trae retribución y pago para las circunstancias por las cuales tú estás pasando en este día. Dios te quiere levantar, hermano, porque las bendiciones de Dios son inagotables. Quiere decir que nunca se van a acabar sus bendiciones y ni nunca vas a quedar tú en un lugar estrecho, porque Dios siempre nos va a sacar adelante, como dice la palabra. Tú necesitas de Dios, Dios sabe que tú necesitas provisiones y Dios está dispuesto en su plan que tiene contigo a entregarte todo lo que tú estás necesitando. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, hermano, Pablo lo decía, mis debilidades yo las pongo ahí, me voy a gloriar de ellas para que repose el poder de Cristo en mi vida. Eso era lo que estaba haciendo Elías. Estaba permitiendo que el poder de Dios reposara sobre su vida, porque era un hombre débil, temeroso, angustiado, se escondió, se ocultó, corrió, huyó, todo lo que tú quieras, como tú y yo, con pasiones que tuvo él, como las tienes tú y yo. Pero Elías decidió poner un punto final y que Dios hiciera todo lo que tuviera que hacer en él para ese cambio de vida. Elías vio la manera inusual en que Dios usó para salvarlo y para sostenerlo, porque es inusual llevarlo a un arroyo solitario sin que nadie le tendiera la mano, sino varios cuervos en la mañana. Iba uno en la mañana, uno en la tarde, un arroyito al lado de él, o sea, de una manera inusual. Entonces estaba seguro que Dios de manera inusual también lo iba a utilizar en su ministerio profético. Ya él tenía la seguridad, ya él no dudaba de Dios, porque él estaba viendo los milagros de Dios en su ministerio profético. También él los iba a ver de parte de Dios. En los próximos milagros vemos claro los milagros que vienen, hermanos. La de la viuda de Sarepta, el hijo de la viuda de Sarepta que se murió, la matanza de los profetas de los Baales. Vemos cada día fueron mayores la autoridad, la unción, el poder, la gloria de Dios derramada sobre Elías, hermano. Luego regresa para pedir que la lluvia vuelva, para desafiar a Baal y para desafiar a todos sus profetas. Entonces, cuando Dios está en control de todo, hermana, todas las cosas se van a alinear. Lo que tenemos que hacer nosotros es caminar seguros y confiados, porque Dios está enderezando nuestros pasos para alcanzar la bendición, la gran promesa y las misericordias que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Es importante y determinante nosotros ver aquí la determinación del profeta, que es la que tú y yo debemos tener en este tiempo. Dice, él no fue al arroyo a pasar una noche de camping.
Él fue al arroyo allí, a vivir allí en ese arroyo, que no es lo mismo pasar una noche que pasar todo el tiempo que él pasó. Dice que como un año él pasó en ese lugar, recibiendo 2 pedazos de carne en la mañana y en la noche de la agüita del arroyo, sin tener ni con quién hablar con seres humanos. Simplemente hablaba directamente con Dios, y eso es lo que Dios quiere. Cuando lo lleva al Querit es porque quiere que tú tengas confianza con Él, que quiere que tú hables directamente con Él, que no le mandes a preguntar a nadie, porque Él directamente nos puede hablar a nosotros cuando venimos con un corazón dispuesto para Él, como lo hizo Elías. Y esto es muy importante, hermano. Nada mejor que vivir al lado del arroyo, decía él. Nada mejor que tener mi provisión, que Dios me la manda todos los días, porque todas las promesas de Dios se cumplen cuando tú caminas al pie de la letra de lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Ay, que Dios me prometió y no me ha cumplido, pero y entonces, siempre que Dios da una promesa y dice, ay, yo te voy a dar el cielo, pero entonces tú tienes que caminar en santidad. ¿Dónde está tu entonces? Mientras no camines en el entonces, te vas a quedar toda la vida esperando la promesa, mi hermano. Si no te lo han enseñado, yo te lo enseño hoy. Los entonces son fundamentales, primordiales en la vida de un hijo de Dios. Tus promesas se van a cumplir cuando tú cumplas los entonces que Dios te pide en cada uno de ellos. Tercero, en el campo de entrenamiento, Dios permite que enfrentes problemas. Fíjate tú, 1 Reyes 17:7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ay, ay, ay. Comenzaron los problemas, hermano. Ahora tenemos un arroyo seco, seco, seco totalmente. El abundante líquido empezó a disminuir, porque como no había lluvia, las lluvias son las que hacen que los arroyos crezcan, que los arroyos se fortalezcan, que los ríos sigan abundantes, que los mares también. Pero cuando se seca, cuando no hay agua que caiga del cielo, no va a pasar nada, sino que se van a empezar a disminuir su caudal hasta que totalmente se secan. ¿Cómo piensas tú que se sintió Elías cuando vio el arroyo seco? Yo me imagino, ¿qué pasó aquí, Señor? Yo vine aquí en obediencia a tener una comunión contigo, y ahora, ¿cómo me voy a bañar? ¿Cómo me voy a cepillar los dientes? ¿Cómo voy a tomar el agua si no hay agua? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Sabes qué? La sequía tan fuerte que vivieron secó las plantas, mató animales. Aún personas murieron en esa sequía, porque no había por dónde buscar un poco de agua para poder tomar, hermano. Por otro lado, el arroyo se seca, hermano, que no es que sea una señal que Dios esté desagradado contigo, porque a veces, mira, Dios no estaba desagradado con Elías y se le secó el arroyo, porque es que Dios lo hace para que usted no deje de mirar para arriba y tenga la seguridad que donde usted vaya, Dios va a ir con usted, con la provisión que usted necesita. ¿Sabe también para qué hace Dios que se seque tu arroyo, como en el caso de Elías? Porque ya Dios lo había preparado para ser canal de bendición para otra. Por eso es que él sale de ahí cuando Dios le manda que se levante. Lo vamos a ver nosotros en el versículo 9 del mismo capítulo, que le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Fíjese que ya lo saca de Querit y dice: mijito, ya nomás, levántese y vaya a buscar la bendición, vaya a llevar bendición a ese lugar, vaya a poner en orden ese lugar. Por eso Dios ya lo saca de Querit, porque ya está preparado para hacer lo que Dios está diciendo que haga, y para Dios poderlo usar con poder y autoridad en cada proceso de los milagros que siguieron a continuación en la vida de Elías. Y te digo algo, dice aquí la Escritura que Dios es el que proporciona el agua, pero también Dios es el que cierra el grifo. Dios había cerrado el grifo, ya no había más agua.
Y Él lo abrirá en el momento en que Él lo quiera abrir. Entonces, cuando ya todo se secó, empezó el primer problema. Ya no había que comer, ya no había que tomar. Así vemos el caso de Abraham, que Dios le dio a su hijo. Después le dijo, ves, ponme en sacrificio a su hijo. O tú hubieras dicho, bueno, pero me diste el hijo y ahora me lo vas a quitar para que yo lo mate. Igual pasó con José. Dios lo asciende. Dios permite que él llegue allá donde Potifar, y la esposa de Potifar se enamora de José. Y José sale corriendo y queda preso por la calumnia de la esposa de Potifar. Uno diría, bueno, entonces, Señor, mira por todo lo que pasa una persona que camina de la mano del Señor, que quiere vivir bajo la voluntad del Señor. A Pablo, ¿qué le pasó cuando fue fiel en Listra? También, hermano. Y más ejemplo grande que tenemos de Jesús cuando estaba en el Getsemaní, que hizo la oración y Dios no le contestó la oración a Jesús. Entonces, te lo estoy mostrando que no solamente a nosotros, a todos, ya sea el líder, y mira, el Hijo de Dios le pasó. A todos nos pasa de una manera diferente, pero es el campo de entrenamiento donde Dios nos está llevando a cada uno de nosotros. Entonces, Dios puede secar los arroyos de tu vida y los arroyos de mi vida, porque nos quiere llevar a una, hermano, experiencia mejor, a una mayor experiencia, hermano. Y como digo yo, a subir un eslabón más en el campo espiritual. Por eso pasamos por estas situaciones tan críticas en nuestra vida. Ahora tenemos un profeta devastado, llorando. Vamos a 1 Reyes 17, 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mira el escenario, hermano. Esto nos parece una locura. Yo me imagino que Elías dijo, bueno, ¿cómo es posible que Dios me envíe donde esta viuda? Si no tiene ni para sostenerse ella, ¿qué locura es esta? Pero esa es nuestra razón. Mas no es el pensamiento de Dios en nosotros. Lo que Dios planeó también era para, a través del profeta Elías, ayudar a esta mujer viuda y a su hijo. Porque mientras estuvieron con el profeta Elías, nunca les faltó el alimento. Ella aceptó la promesa, recibió la promesa, reconoció que era un siervo de Dios, más cuando Dios lo usó para resucitar a su único hijo que tenía y que había muerto. Entonces vemos cómo Dios inmediatamente, después de pasar por un campo de entrenamiento, que fue capacitado de tal manera que ya Dios podía utilizarlo en gran manera, que es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Vamos a pasar por muchas cosas, pero Dios va a tener el control de todo, ¿sabe? Otra cosa importante que yo veo aquí en Elías, que a pesar de estar solitario, a pesar de caminar en la voluntad de Dios, nunca dice la Escritura que hubo una queja, que hubo un señalamiento para con Dios. Me muestra como un Elías tranquilo, reposando en ese lugar desierto, ¿verdad? Y teniendo mayor relación de intimidad con Dios. Hermano, cuando todo se acaba, mucha gente llora, pero no entiende que hay cosas que Dios nos quita para mejorar nuestra vida. Algunos dirán, bueno, Dios me quitó a mi esposo, Dios me quitó a mi novia, Dios me quitó a la esposa. Pero a veces cuando Dios quita a una persona de al lado de nosotros, es porque ya Dios oyó conversaciones de esa persona en contra de nuestra vida, para dañarnos, para apartarnos, para desilusionarnos. Por eso Dios las quita. Así que no lloremos aquellas cosas que perdemos, porque Dios siempre tiene su mano metida sobre nosotros, porque Él no quiere que nadie nos toque ni nadie nos haga daño, sino por el contrario, Él nos guarda, nos cuida, nos levanta y nos fortalece. No importa, hermano, cuán amarga sea la situación que usted hoy esté viviendo, cuán amarga sea la prueba por la que tú estás pasando en este día, o cuánto sientas que no hay esperanza en tu situación. Pues yo te traigo una buena noticia, hermano.
Tenemos que buscar la mano generosa de Dios. Y allí podremos encontrar descanso y solución a la crisis que tú estás viviendo en este tiempo. Dios tiene el control de ella cuando tú vas caminando de la mano del Señor. Dios no te dejará, Dios no te desamparará, Dios te va a proteger, Dios no te va a dejar postrado. Dios te levantará, Dios te bendecirá, Dios te exaltará. Ese es el Dios que yo confío, ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios de Elías, de Isaac y de todos los patriarcas aquí en la Escritura. El Dios que siempre estuvo en los momentos críticos de cada uno de ellos, en los momentos críticos de cada una de nuestras vidas. Salmo 34, 22, en la parte B dice algo puntual. Y no serán condenados cuanto en Él confían. Todos los que confiamos en Dios seremos levantados, fortalecidos, bendecidos de parte de Dios. Hay dos razones por las cuales Dios predijo la sequía, el ver el arroyo seco, y tuvo que ser algo al otro lado del mundo. ¿Cuáles fueron esas dos razones? La primera, las oraciones de Elías todas fueran contestadas. Dios las contestó, hermano. Y lo segundo, toda palabra que el profeta declaró, toda palabra se cumplió en el sí y en el amén, como dice la Escritura. A veces los arroyos se secan, hermanos, por haber hecho las cosas correctamente, así que no te preocupes. A veces se secan por haber hecho también las cosas mal, pero Dios sabe cuál es el momento que te corresponde a ti y el que me corresponde a mí. ¿Sabe? El arroyo va a seguir sustentándote en este tiempo mientras tú camines de la mano del Señor, mientras tú aprendas a tener una comunión con Dios y a vivir en la presencia del Señor. ¿Sabe? Mira las cosas en la dimensión espiritual, la dimensión de la misericordia de Dios y la dimensión del poder de Dios derramado sobre tu vida y derramado sobre mi vida. Hermanos, el arroyo seco llega a tu vida, el querid llega a tu vida, recíbelo con amor porque es algo de bendición para ti y de bendición para mi vida. Que tengas una linda noche, Dios te guarde y te bendiga abundantemente.